Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Vamos a tratar de sacar provecho a este tiempo y nada mejor que poder dejar este tiempo en las manos de Dios. Así que vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu fidelidad, tu amor y tu gracia para con nosotros. Gracias por tu perdón, tu paciencia. Gracias por este día favorable que tú nos brindas a cada uno de nosotros de poder oír tu palabra a través de lo que está escrito por tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y traigas el deseo de poderte conocer más en profundidad. Rogamos, Dios, que tú nos permita conocer tal como eres, para que podamos adorarte tal como debemos. Muéstranos tu rostro, Dios. Háblanos quién eres tú a través de tu palabra. Darnos a conocer tu carácter, Padre. Bendícenos tú en el nombre de Jesucristo, Dios, y te pedimos el favor y la ayuda de tu Espíritu Santo para poder comprender y entender el mensaje de la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ha llegado el momento. Digo, ha llegado el momento porque tenía algo pendiente con todos vosotros y era poder compartir de los atributos de Dios que se me pidió y orando a Dios hace tiempo, desde el principio de la pandemia. Fue algo de lo que más tiempo he dedicado, ¿no? Poder estudiar sus atributos, su carácter, ver quién es Dios y qué es Dios. Y como digo, es algo que teníamos pendiente. A veces es difícil de poder coger una serie de clases para poder exponer un tema que no me siento capacitado para ello. Siento insignificante para poder expresar esta grandeza de quién es Dios. Y solamente si Dios en su gracia me permite, a través de su palabra, sin salirnos de su palabra, trataremos de exponer el carácter de Dios. Esto es algo que a nuestros días es muy difícil escuchar predicaciones de este índole. Hoy preferimos escuchar más sobre cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y la Biblia nos enseña sobre ello, pero yo soy el que piensa de que tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que estudiar la vida cristiana, la vida de los antiguos, porque ese es el modelo que nos garantiza lo que a través de 20 siglos la historia de la Iglesia ha tenido éxito a través de la gracia de Dios. Y hay cosas muy importantes que nosotros posiblemente presuponemos conocer y posiblemente también no las conozcamos como en verdad son. Pero antes de dar inicio a poder estudiar y exponer esta serie de clases que tiene que ver con los atributos de Dios, a mí me gustaría dar una introducción solamente en este día de hoy, la relevancia y el por qué estudiar los atributos de Dios. Y si hay algo que en verdad debe de animarnos a estudiar el carácter de Dios, su personalidad
qué es Dios, no solamente quién es, sino qué es Dios, debe de ser a través de lo que Él mismo revela en su palabra. Es decir, un atributo no es una cualidad, no es una característica de Dios, esto corresponde a cosas que son creadas por Dios mismo, sino que hablar de los atributos de Dios es aquello que Dios mismo revela de sí mismo en su palabra, acerca de su carácter, su naturaleza. Entonces es importante que no perdamos de vista que no estamos hablando de cualidades o características, esto corresponde a lo creado. Cuando hablamos de Dios, conocer la personalidad, conocer la naturaleza de Dios, conocer qué es Dios, como se creó en las confesiones de fe y en los credos, que esto fue algo relevante, trataremos un poco de ello. La respuesta y la garantía de seguir dejando este legado de qué es Dios es algo esencial para con nuestros días y aún más en los días que estamos viviendo en medio de esta pandemia mundial. Desde el principio, ya anoté aquí, estudiando en este tiempo sobre los atributos de Dios, una de las cosas que me llevó en este tiempo a poder buscar y ver y estudiar es precisamente sus atributos. Porque un atributo de Dios no es algo que Él tenga o posea por un momento, no, sino es lo que Él es en esencia y no deja de ser. Así que cuando hablamos de los atributos, y vamos a estar hablando de diferentes atributos que tienen que ver con el estudio de la teología propia, el estudio de Dios, la persona de Dios, veremos que hay atributos que son comunicables y hay atributos que son incomunicables. Cuando hablemos de los atributos comunicables, significa que son atributos que Dios tiene en sí mismo, pero que comunica a su iglesia en cierto grado. Cuando hablamos de los atributos de Dios, incomunicables son aquellos atributos que solamente corresponden al ser de Dios y no son comunicables. Ahora bien, son también comunicables en cierto grado. Por ejemplo, un atributo incomunicable es la omnisciencia, entre otros. Y la omnisciencia es una palabra compuesta del griego que significa todo lo conoce. Pero aunque es un atributo incomunicable, veremos también como también en cierta manera es un atributo comunicable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también cierto conocimiento limitado de quién es Dios. No hay nada mejor que poder conocer el ser de Dios que a través de lo que Él mismo ha revelado sobre sí mismo en su palabra. Y esto es algo tan especial. Esto yo, y en muchos momentos, ¿verdad?, he reiterado y he tratado de dar este ánimo, estudiar los atributos de Dios. Hemos aconsejado ciertos libros que a lo largo de los años para mí han sido especiales, libros que podemos garantizar que son libros que hoy no se leen mucho, algunos son pesados de leer, cuesta, pero sin embargo son esos libros que nos hacen meditar, reaccionar sobre el ser de Dios. Esto es tan importante, esto es esencial para la vida nuestra como cristianos. Debemos pasar tiempo estudiando dichos atributos. Debemos pasar tiempo conociendo no solamente quién es, sino qué es Dios. Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Esa es la respuesta, ¿verdad?, que debemos saber que la Biblia nos enseña con respecto a su naturaleza, a su ser. Lo que Dios revela de sí mismo. Tú y yo conocemos a este Dios que la Biblia nos enseña en su palabra, nos interesa a nosotros, y yo sé que muchos de vosotros lleváis ya tiempo estudiando esto desde que anunciamos y también desde que se me pidió poder compartir sobre los atributos. Yo sé que estamos metidos en ello y esto es muy bueno porque lo tenéis muy fresco. Algunos libros como de Tozer, como de J.I. Parker, como de Arthur Pym o como la teología sistemática de Gruden nos ayudan mucho a saber en cuanto a ello. Fiables, cosas que nos pueden aportar mucho de su carácter. Pudiéramos pasar otro estilo, ¿verdad? San Agustín, Anselmo, más antiguos, más copiosos, que hoy en día no se escribe sobre ello, pero que es necesario pasar el tiempo, también estudiarlos, leerlos, porque eso nos da un hincapié a esforzarnos, a meditar, a releer, a tener el tiempo de pensar sobre el ser de Dios, la naturaleza de Dios.
Estoy convencido de lo que muchos de nosotros creemos que es Dios, Dios no lo es, empezando por mí mismo. Y solamente podemos saber lo que Dios es cuando tú y yo redescubrimos, ¿verdad?, lo que Dios ha revelado en su palabra sobre su ser. Conocer a Dios mediante su carácter, su naturaleza o la esencia del ser de Dios, del Dios Trino, es algo que hoy en día no solamente no se comparte, sino que tampoco estamos dedicando el tiempo para ello como Iglesia de Cristo. Error número 1. Es algo que debemos de estar pasando nuestro tiempo en base a este principio, conocer el ser de Dios. ¿Qué es lo que Dios revela de sí mismo? Pero como digo, no vamos a entrar a estudiar los atributos, si Dios permite. Pero vamos a ver una introducción que creo nos ayudará mucho al propósito por el cual Dios también nos enseña quién es Él y qué es Él a través de lo que tenemos escrito en su palabra. Hay un versículo que ronda en mi mente y que de manera muy especial ha venido a mi vida en estos días, específicamente también de manera reiterativa ayer, leyendo una porción del libro de los jueces, capítulo número 2, me gustaría tomar inicio ahí. Libro de los jueces, capítulo número 2, versículo número 10, dentro de un contexto registrado en la escritura de la muerte de Josué. Hay algo muy relevante que nos enseña la Biblia antes de dar inicio a lo que tiene que ver toda la historia de los jueces. Pero dice en el versículo número 10 algo que yo creo que para con nosotros también estamos viviendo este punto. Dice que también toda aquella generación, dice que fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. No sé si nota lo importante que es este texto. Si tuviéramos que pasar a una mirada retrospectiva hacia atrás, mirar lo que Dios nos está enseñando en su palabra, en el registro de la historia misma hasta aquí, nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel anduvo por el desierto. Nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel fue liderado por Moisés, posteriormente por su sucesor, quien fue Josué, y cómo hubieron hombres que supieron vivir y conocer el carácter de Dios. Pero aún inclusive estos hombres, cuando ellos mostraron quién era el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, el Dios de la ley, que había sido para con la nación de Israel, aun cuando estos hombres conocían verdaderamente a Dios, esto no garantizaba que las generaciones posteriores tuvieran el conocimiento que ellos tenían en cuanto al ser de Dios. Dice que fueron desapareciendo en el caso de Moisés, acaba la trayectoria de Josué, pero aquí nos está hablando de una generación que se levantó, que se constituyó con fuerza. Verbalmente lo que nos habla es con una declaración. No solamente no conocían, sino que aprobaban el no conocer a Dios como algo bueno. Esta generación que se levanta dice que no conocían a Dios, ni siquiera la obra que Dios había hecho por ellos. Es un versículo triste. Es una porción de las Escrituras que a la misma vez Dios nos permite, nos da, nos delega a nosotros una responsabilidad de poder presentar bíblicamente quién es Dios, qué es Dios. Tenemos este deber y Pablo lo anuncia en el Nuevo Testamento. Enseña este tipo de cosas, dice a hombres que sean idóneos también para enseñar a otros. Nos habla de generaciones. ¿Sabes? Cada quien de nosotros los cristianos tenemos esta responsabilidad de enseñar lo que Dios dice en su palabra. Nos enseña la palabra de Dios y esto es algo que podemos ver de manera muy clara y latente en cada uno de nosotros, en la propia historia de la iglesia. Y algo que podemos ver a nuestros días es que la iglesia de Cristo tenemos un bajo concepto de quién es. Tenemos un bajo concepto de quién es Dios. Hablamos más de nosotros, de estrategias, de formas,
de bendiciones, más de quién es Dios. Si hay algo que a ti y a mí nos debe de apresar, es aquellas palabras que apresó a Moisés. Es aquel deseo, aquel ruego que Moisés tuvo directamente para con Dios. Y Moisés tenía este ruego para con Dios. Y dice, antes de yo iniciar ninguna de la trayectoria de todo lo que tú tienes para cuanto con mi vida, muéstrame tus caminos. ¿Sabes? La palabra camino tiene que ver con el carácter de Dios, con la esencia de Dios, con el ser de Dios. Y Dios responde a Moisés y le muestra. Moisés llega a entender que si él no tiene conocimiento del ser de Dios, prefiere no moverse de su sitio. Digo, invade a ti y a mí esta manera de este ruego que tuvo Moisés. Muéstrame tus caminos, muéstrame tu gloria. Vivimos nosotros con este deseo de que Dios nos muestre su gloria. La palabra gloria en el hebreo, la palabra kabod, significa la misma que doxa en griego en el Nuevo Testamento. Y la palabra que significa es muéstrame tu opinión, tu peso, tu testimonio. Muéstrame quién eres tú, qué eres tú. Porque esa será la garantía que nosotros vamos a tener en nuestro cristianismo. Dice en el Salmo 103, versículo número 7, dice que a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Quiero que leamos como dice la Nueva Traducción Viviente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Tú y yo somos estos hombres que escojamos conocer a Dios por su carácter. A Moisés, Dios le dio a conocer el ser del Dios Trino, su carácter, la esencia del ser divino, pero no solamente quién es, sino lo que Él es. Y al pueblo mostró sus obras. Ahora mi pregunta es esta, ¿verdad? ¿Tú y yo deseamos conocer el carácter de Dios? ¿Nos preocupa a nuestro tiempo en el siglo XXI esta cuestión? ¿O es para los antiguos, verdad? Hasta hace 3, 4 siglos para los puritanos. ¿No tiene que ver con nosotros? Yo creo que sí. Mi ánimo es que nosotros podamos tener este anhelo, este deseo de conocer a Dios mediante sus atributos, su carácter, su naturaleza. Decía algo Tozer en cuanto a algunos de los puntos que estamos exponiendo. Dice, si pudiéramos saber cuál es el pensamiento de la iglesia acerca de Dios, podríamos predecir con exactitud dónde se hallará la iglesia mañana. Vuelvo a repetir, si pudiéramos saber cuál es el pensamiento de la iglesia de Dios acerca de sí, podríamos predecir con exactitud dónde se hallará la iglesia mañana. Él decía que el cristianismo de cualquier época, dice que ha sido débil o fuerte dependiendo del concepto del cual la iglesia tenga de Dios. Ninguna religión es más alta que el concepto que tenga de Dios. Y el cristianismo de cualquier época, esta es una gran verdad, depende de qué es lo que tú y yo tenemos en cuanto al concepto del ser de Dios. Tenemos un deber, yo creo, como cristiano, y es lo que me gustaría dejar como introducción, como ánimo, como exhortación, como un preámbulo a la puerta abierta de los atributos de Dios, que tiene que ver con el conocimiento de dicho Dios. Conocer verdaderamente a Dios. Esta mañana me compartía Marcela un versículo del Salmo 51, versículo número 6, donde está escrito por el salmista David, y ese es un versículo que nos habla del momento, el proceso del arrepentimiento de David cuando cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías el Eteo. Y ahí encontramos a David 1000 años antes de Cristo escribiendo este salmo en arrepentimiento a Dios. Pero el versículo número 6 dice aquí que tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Estaba leyendo ahora, estoy usando la Biblia de las Américas, me gusta leer Biblias enteras en diferentes versiones, ahora estoy leyendo las Américas, porque creo que es bueno para con mi propia vida no dejarme en una solamente, quiero ver, y normalmente cambio las versiones, y estoy ahora leyendo las Américas. Pero dice las Américas, de que aquí que tú amas la verdad en lo más íntimo. Dios ama la verdad en lo más íntimo. Dice, y en lo secreto, en esa intimidad, dice que es Dios quien se encarga de enseñarnos a nosotros sabiduría. En lo secreto, en la intimidad. América también dice que Él da a conocer, usa ese verbo hebreo yabat, da a conocer su sabiduría. En lo secreto, en lo más íntimo, en ese secreto, Él nos hace conocer. Y cuando hablamos de la palabra conocer, hemos dicho en otras ocasiones, pero es una palabra muy importante, en el hebreo implica siempre relación, intimidad, cercanía. Adán conoció a Eva, ese es el verbo que se usa también, el mismo que este. Se allegó, se juntó, hubo una relación íntima. Y mira cómo es Dios, porque es lo que nos está enseñando también a nosotros. Nosotros debemos conocer a Dios en esta manera, en la intimidad. Es en ese secreto donde Dios nos hace conocer su sabiduría. Y esto es importante porque nos limita en otras áreas, donde nosotros a veces creemos que podemos conocer a Dios. No, Dios requiere que haya un secreto. Esto es muy importante para nuestras vidas cristianas. Es que tenemos que tomar conciencia de la seriedad cuando tú y yo acudimos a Dios. Estamos acudiendo a Dios. Eso es un asunto serio, de respeto, de reverencia. Y la Biblia nos está ilustrando ese lugar, ese secreto, donde Dios ama ese lugar. Es ahí donde tú y yo estamos frente a Él. Es ahí donde Él nos hace conocer la esencia de su ser. Es tan contradictorio, ¿verdad?, lo que muchas veces se suele escuchar de lejos, aquí igual en España no tanto, pues un poco, sobre el evangelio próspero, un evangelio diferente, lo que tiene que ver solamente con nosotros. Qué bueno es, ¿verdad? Qué bueno es tener estos principios vigentes y de manera recordatoria continuamente en nosotros, conocer a ese Dios, que uno de sus atributos que miraremos es que Dios es un Dios inmutable. Él es el mismo, no cambia. Qué seguridad, qué garantía cuando nosotros estamos conociendo a Dios en esa manera como Él se deja conocer, porque Él mismo revela esta esencia de su naturaleza en la propia palabra. Tenemos un deber como cristianos, y yo quiero animar a cada uno de nosotros, y yo me sigo animando a mí mismo, de que todo cristiano tenemos el deber de conocer a Dios. Ahora, esto pudiera ser suena un poco paradójico, ¿verdad? Porque el deber del cristiano es conocer a Dios. Pasa que el cristiano no ha conocido a Dios. Es como una paradoja, ¿verdad? La paradoja es algo que va en contra de la lógica, aparentemente. No es una paradoja, aunque también pudiera serlo, según se mire. Es que nosotros debemos seguir conociendo a ese Dios que hemos conocido. Ahora, es muy usual, es muy normal en el ámbito de nuestro evangelismo, de nuestras conversaciones con los inconversos. ¿Debes conocer a quién? Debes conocer a Dios. Tú necesitas conocer a Dios. Y Jesucristo mismo nos está enseñando, evangelizando a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 10. Jesús mismo le dice a la mujer samaritana, si conociera el don de ¿quién? De Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua. A los judíos que habían creído en Él, Jesucristo mismo también, en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no es este el conocimiento que vamos a estar tratando en los atributos de Dios. Aquí nos está hablando de un conocimiento experimental, un conocimiento gradual, un conocimiento del ser de Dios,
Un deber que tenemos todo cristiano en nuestra trayectoria, en nuestra vida cristiana, es el poder conocer cada día más a Dios por medio de lo que Dios mismo ha revelado sobre sí en su palabra. Y esto debe de animarnos a nosotros a hacerlo en esta manera. La vida eterna consiste en un principio de conocimiento que hemos tenido con Cristo. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Este es un principio, nosotros formamos parte, entramos en la vida eterna en el momento que recibimos a Cristo. No es como las demás religiones, al final, a ver si se da o no se da. No, nosotros en el momento que recibimos a Cristo, Jesucristo orando al Padre en Juan 17:3 nos lo deja muy claro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él es el único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo a quien tú has enviado. Hay un principio de ese conocimiento. Dios nos está enseñando quién es Él. Hemos entrado en el ámbito de la vida eterna. La vida eterna no solamente es una enseñanza, ¿verdad? La vida eterna es Jesucristo mismo. Pero en el transcurso de esa vida cristiana, de la vida eterna, nosotros debemos crecer en el conocimiento en cuanto al ser de Dios. Y Pablo enseña a los Corintios en su primera carta, capítulo 13, versículo número 12. Dice Pablo, ahora conozco ¿cómo? En parte. Pero entonces conoceré, dice, ¿cómo fui conocido? Ahora estoy conociendo, nosotros estamos conociendo ahora, y ahí es donde nos encontramos. Hemos entrado en la vida eterna, conociendo a Cristo, pero ahora estamos conociendo en parte. Estamos teniendo un conocimiento gradual del ser de Dios. Llegaremos a conocer como Él nos conoce. Nunca será un conocimiento como el de Dios, omnisciente. No será nunca. Pero sí Dios nos irá enseñando a lo largo de la trayectoria aquí en la tierra como cristianos, y entonces conoceremos las cosas como Él nos conoce. Por eso ahí en el griego se usa ginosko y epiginosko. Ahora conozco en parte, entonces conoceré es otro verbo que implica mayor conocimiento, un conocimiento pleno. Ahora estamos en un conocimiento gradual. Por medio de Cristo, nosotros estamos conociendo ahora, en parte. Ese conocimiento que Dios nos invita en su palabra a conocer de sí mismo es un conocimiento que nos transforma más a la imagen de Cristo. Cada vez que tú y yo conocemos un poco más el ser de Dios, somos hechos un poco más a la imagen ¿de quién? De Cristo. Y ahí tenemos Romanos 8:29. Somos más como Cristo. Vamos adquiriendo no solamente un conocimiento de datos, información, sino que es un conocimiento que nos transforma. Por eso la palabra conocer implica vida y relación. No es intelectualidad. Saber implica intelectualidad. Conocer implica vida y relación, experiencia con Dios. Algo verdadero. Pero Dios no quiere que solamente nosotros acumulemos datos en cuanto a su ser, sino que aquello que estamos conociendo y que Dios deja conocer de sí mismo sea algo que nos transforme. Mira, si todo cuanto tú y yo pudiéramos tener en cuanto a conocimiento de Dios, estamos conociendo de Dios. Si no es un conocimiento que nos hace ser más como Cristo, es un conocimiento peligroso. Pablo, cuando escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 8, deja un poco ver este reflejo de idea. Cuando dice, si solamente tenemos un conocimiento, en el contexto habla de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos, dice, bueno, eso es un conocimiento que simplemente, ¿qué ocurre? Envanece, es hueco. Y habla de aquel conocimiento que nos transforma. Por eso dice, más el amor edifica. Cuando hablamos del amor de Dios, no estamos viendo o sabiendo algo acerca de Dios. No, como un atributo de Dios es lo que Dios es. Dios no es que tenga amor. No, Dios es amor, como dice la primera carta de Juan. Es la esencia de su ser. Nosotros debemos de verlo en esta manera. Así que no estamos conociendo acerca de, en cuanto a información. No queremos, creo que es algo muy importante, este deber que tenemos como cristianos. Conocer a Dios y ese conocimiento nos transforme y podamos saber un poco más de la esencia del ser de Dios. Esto nos garantizará un cristianismo conforme.
a Dios. Viviremos tiempo como lo que estamos viviendo a nuestros días y sabremos quiénes somos en Cristo. Ha habido momentos aquí, no hace mucho, ¿verdad?, que Dios ha traído un zarandeo en cuanto a esta pandemia con el coronavirus, y muchas de las veces hemos visto rasgos de personas que ni siquiera han sabido cómo responder. Ha habido un pánico, un temor, un terror. Si tú y yo estamos donde debemos de estar y conocemos a ese Dios, que nos ha prometido, ¿verdad?, que estaremos con Él por toda la eternidad, tendremos una confianza, y no solamente una confianza como nos enseña el Salmo 9:10, en ti confiarán los que aman tu nombre, los que conocen tu nombre, sino que tendremos ese anhelo. Es una realidad lo que Dios tiene para con nosotros. No es una opinión mía, tuya o de la iglesia, no, es una realidad. Es un momento que va a venir a nuestras vidas, pero es en este tiempo, en esta trayectoria donde Dios se deja conocer a través de su palabra, cómo Él es y qué es Él. Y eso es lo que nosotros debemos de conocer. En Jeremías capítulo 24, libro del profeta Jeremías capítulo 24, versículo número 7, los capítulos 24 al 29, Dios está mostrando a Jeremías, como podemos ver en su contexto, en esta porción de las Escrituras, 2 cestas de higos. Dice que una eran higos muy buenos, otra eran higos muy malos. Pero los higos aquí buenos tienen que ver y representan a los exiliados en Babilonia. Y lo que les está enseñando a través de esta ilustración es que ellos volverían a su tierra porque ellos tendrían un encuentro con Dios. Es curioso ver que lo que nos está enseñando el versículo número 7 dice: y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí, dice, de todo su corazón. En medio de ese tiempo del cautiverio, Dios mostraría, a través del profeta en este caso, quién era Dios. Dios siempre ha tenido esta manifestación por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento, de mostrar el carácter de Dios a su pueblo. Es algo que podemos ver que Dios ha ido enseñando y lo deja bien claro, registrado hoy por hoy, con todo lo que es la Escritura completa, los 66 libros. Pero en medio de esta cautividad, donde Jeremías por 23 años estuvo con un solo mensaje, precisamente el del arrepentimiento al pueblo de Judá, hubieron muchos que no se arrepintieron, pero dice que en medio de tales personas Dios daría un corazón, pero precisamente ese corazón tiene que ver con el carácter de Dios, para que me conozcan. Ellos llegarán a ser mi pueblo, yo seré su Dios. ¿Y por qué? Porque se volverán a mí de todo su corazón. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Un conocimiento que procede del corazón que Dios nos ha dado y que indica lo que es su persona, su ser, su carácter, la esencia de lo que Dios es. Y aquí nos está hablando, ¿verdad?, de una promesa para con el pueblo de Judá. Regresarían después de aquellos 70 años en el cautiverio babilónico. Es curioso ver cuando uno estudia el Antiguo Testamento, y sobre todo los cautiverios, que el pueblo de Dios se encontró en manos de otros imperios. Uno puede ver a Israel como una nación unida sobre 12 tribus, pero uno puede ver como lo que es el imperio asirio se lleva 10 tribus del norte para Asiria en cautiverio, y el imperio babilónico se lleva las 2 tribus del sur para Babilonia. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla y escritural: por falta de conocimiento de ¿quién? De Dios. 12 tribus en cautiverio, 10 del norte, lo que tiene que ver con los asirios, 2 al sur, lo que tiene que ver con Babilonia. Pero en ambas, ¿verdad?, división, tenía que ver porque el pueblo de Dios no vivieron conforme a la revelación que Dios les había dado referente al carácter de Dios. Conocían acerca de, pero esto no era una implicación para que ellos se apartaran, en este caso, de la idolatría. Bueno, Dios había dado el decálogo, los 10 mandamientos en el monte de Sinaí,
por 2 veces escrita en la Biblia, en Éxodo y en Deuteronomio, que significa segunda ley, los 10 mandamientos. Y dicho pueblo, dicha nación, tuvieron la ley de Dios como cosa extraña, dice en el libro de Amós. Oseas, creo que es. Pero esto es algo curioso. Mira lo que implica tener un verdadero conocimiento de Dios. Podemos conocer acerca de, pero si ese conocer acerca de Dios no es un conocimiento que nos transforma más como Cristo, tú y yo pudiéramos vivir cautiverios en nuestras propias vidas. Y literalmente esto es algo muy importante. Vamos al libro del profeta Oseas, en el capítulo número 6, después de Daniel. Oseas capítulo número 6, versículos del 3 al 6. Y Oseas es uno de los profetas que está escribiendo en un tiempo contemporáneo también a Isaías, 150 años aproximadamente antes de Cristo. Y lo que el profeta está hablando aquí es algo que también es relevante para lo que no solamente la nación estaba viviendo en sus días, sino también para con nosotros. Y es por ello que dice: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale, porque más me deleito en la lealtad, versículo número 6, que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dios, a través del profeta Oseas, se está tratando aquí con Israel y con Judá. Y Dios está tratando aquí sobre una falta de conocimiento que ellos tenían en cuanto a lo que Dios había revelado de sí mismo en los preceptos, en la ley, el testimonio, los estatutos, lo que los profetas estaban hablando, enseñando acerca de Dios. Pero en cuanto a la práctica, no estaban viviendo de acuerdo al modelo, al patrón de la ley, de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y esto tuvo sus consecuencias. Dice en el versículo número 3, conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Señor. La Reina Valera, si no recuerdo mal, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Notan la repetición de este verbo de conocer. No es conocer, sino es seguir conociendo a Dios. El pueblo no estaba entendiendo el carácter de Dios. Ellos estaban escuchando simplemente lo que Dios les había dado por medio de Moisés, la ley. Ellos tenían el Pentateuco, estas formas, ¿verdad?, de lo que Dios requería para con el pueblo de la nación de Israel. Esta nación étnica, literal, Israel como nación. Pero cuando tenía que ver qué es lo que la ley enseñaba en cuanto al carácter de Dios, ellos no tuvieron este conocimiento, ellos no apreciaron. Ellos no pudieron ver y profundizar qué es Dios. Dios es juez, Dios es misericordioso. Aquellos tenían que haber entendido que Dios es justo, Dios es juez. Esto lo revela el decálogo, el estándar de la santidad de Dios, donde el hombre no logra alcanzar. Por eso la ley trae conocimiento de lo que es el pecado, pero la ley no se puede cumplir y ser salvo del pecado. Pero si hay una función que Pablo enseña en Romanos 3:20, es este conocimiento de la ley para que el hombre sepa que es pecador porque ha sido transgresor de la ley que Dios ha dado al hombre. Y entonces se aferra a la gracia a Cristo bajo el nuevo pacto. En el antiguo pacto ellos tenían que tener fe en el mandamiento, en los estatutos, en el precepto, en los sacrificios, como el dador de quien había dado la ley. ¿Sabes? Curioso ver que uno puede ver en Isaías capítulo 5 versículo número 13, Oseas capítulo 4 versículo número 6, y en ambas citas dice que el pueblo de Dios, y nota esto, el pueblo de Dios, no otro pueblo, dice que fue llevado al cautiverio porque no tuvo conocimiento.
Y el pueblo de Dios fue destruido porque no tuvo conocimiento. Así que el conocimiento de Dios no es conocer acerca de, sino que es un conocimiento que nos transforme y saber quién es Él, qué es lo que Dios demanda de nosotros. El profeta decía, ¿no conocéis lo que Dios dice? No son los sacrificios, los holocaustos, es la lealtad. La palabra yased en el hebreo implica misericordia. Más que los sacrificios, más que los holocaustos. Dios quiere un conocimiento. Hoy pudiéramos cometer el error de tratar de saber de Dios sin estar conociendo a Dios. Saber implica mucho la parte tuya y mía personal, el orgullo, el ego. ¿Cómo impactamos? ¿Cómo conocemos acerca de Dios? Hay personas que conocen acerca de Él y presentan cosas muy elocuentes, pero que tienen que ver con su gloria, no con Dios. No, cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros vamos a entender que lo que Dios nos revela primariamente es con nosotros, y después vamos a tener un solo objetivo que tiene que ver con la gloria de Dios. Pablo, cuando escribe a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 10, versículo número 18, habla sobre este principio también. Dice, porque el hombre que sale aprobado no es el que habla bien de sí mismo, sino aquel de quien Dios habla bien de él. ¿Y por qué Dios puede hablar bien de ti y de mí? Solamente si somos hombres que vivamos bajo esa influencia de conocer a Dios y ese conocimiento nos esté transformando y siendo más como Cristo. Solamente. Porque en nosotros no hay nada bueno. Lo que Dios toma como agrado de nosotros es porque está hecho en la persona de su Hijo, Jesucristo. Él nos revela al Padre. Nosotros debemos saber que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue destruido y fue llevado al cautiverio porque les faltó conocimiento. En el 722 fue Asiria, en el 586 fue los babilónicos en manos de Nabucodonosor, y como quiera fueron pueblos, ¿verdad? O fueron imperios que llevaron al cautiverio a aquellos hombres que decían conocer a Dios, pero les faltó ese conocimiento. Ahora, les faltó no es que no tuviera, otras versiones nos lo explica un poco mejor, sino que cuando vino el momento de confesar a aquellos que decían conocer, en verdad no le conocían como Dios era. Porque la base o el resultado de cuando conocemos a Dios es la práctica. Por eso este conocer a Dios tiene que ver con una vida práctica cristiana. Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿Pablo conocía a Cristo? No sabemos. Sí, Filipenses capítulo número 3. Todo lo tomaba por basura, por tal de lograr ese conocimiento de ¿quién? De Cristo. El conocer a Cristo nos hace practicar sus mandamientos. El conocer a Cristo implica la práctica de dicho conocimiento. Tú miras el Salmo 111, versículo número 10, y nos enseña este principio. Buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos. Tu loor permanece ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Nota que dice que tienen buen entendimiento los que conocen sus mandamientos. El pueblo conocía sus mandamientos, pero no de manera práctica. Pero no lo practicaban. Buen entendimiento, un entendimiento saludable del carácter de Dios, es cuando nosotros practicamos lo que Él nos enseña en su palabra. Su loor, su alabanza dice que permanece para siempre. El ánimo es que nosotros podamos buscar quién y qué es Dios según su palabra, como Él se nos revela a sí mismo por medio de sus atributos. En Oseas, aquí mismo donde estamos en el capítulo número 8, Dios demanda que nosotros que estamos conociendo a Dios seamos diferentes como el mundo que no le conoce. Y esa diferencia tiene que ver con quién es Cristo y cómo anduvo Cristo. No podemos ser como las naciones, ¿verdad? Como el mundo, y al mismo tiempo ser luz a las naciones o ser luz para el mundo. Eso es antagónico, no es compatible. No, debemos ser diferentes como el mundo es. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Oseas dice en el capítulo 8, versículo número 12,
aunque les escribí 10.000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. Si mal no recuerdo, son citas de la Reina Valera, prácticamente está diciendo lo mismo. Aunque les escribí las grandezas de mi ley, fueron tomadas por cosas extrañas. Si nosotros tuviéramos, que siempre es un buen ejercicio, hacer pregunta al texto, este texto solamente 3 preguntas. Dice el texto, les escribí las grandezas de mi ley. Y ellos la tuvieron por cosa extraña. ¿Quién les escribió las grandezas de su ley? Dios en primera persona. ¿Qué fue lo que les escribió? La grandeza de su ley. ¿Y qué fue para ellos? Como cosa. Nosotros tenemos los 66 libros. El salmista oraba a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Somos llamados por la palabra a deleitarnos en la ley de Dios siempre, de día y de noche. Es nuestro sustento. Debemos de amarla con todo el corazón, guardarla en nuestros corazones, escrita por Dios mismo para con nosotros, para con el pueblo de Dios. La pregunta que ha de surgir a nosotros: esas grandezas de la ley de Dios, de la palabra de Dios, como Dios se revela a sí mismo en su palabra, en estos 66 libros, escritos por Él mismo, para con nosotros, ¿quién es y qué es Dios para ti y para mí? ¿Es un Dios que estamos conociendo, que nos está transformando más al carácter de Cristo? ¿Es un Dios que nos está llevando más a pensar como Él piensa, hacer más las cosas como Él las hace? Es un Dios que en esa transformación, dándose a conocer, tu meta y mi meta es Cristo. Y dicho esto, no se trata de cómo nosotros, claro que es importante empezar nuestra vida cristiana correctamente, con unos principios y fundamentos bíblicos, pero ¿sabe que la Biblia registra de hombres que no terminaron bien con Dios y empezaron muy bien con Él? Tenemos varios ejemplos, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque no se trata solamente, digo que es una parte importante, por supuesto. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Debemos conocer a Dios bíblicamente y es por medio de Cristo, por el arrepentimiento y por la fe. Pero no se trata solamente de eso. Se trata de proseguir conociéndole a Él, de seguir conociéndole a Él, saber quién es Él. Esto es algo que nunca lograremos conocer en su plenitud por toda la eternidad, porque Dios es infinito y tú y yo somos finitos. Por eso mismo es una cuestión que jamás nunca lograremos saber todo lo que Dios es. Pero nosotros estamos caminando esta vida cristiana, estamos peleando esta buena batalla de la fe, pero no es como solamente tú y yo hemos empezado. Se trata de seguir conociendo al Dios que por su gracia nos ha permitido conocerle, empezar en Cristo. Él tiene que seguir perfeccionando nuestras vidas y eso lo va a hacer cuando tú y yo conocemos quién es el Dios de la Biblia. Si nosotros tuviéramos conciencia muchas veces en nuestra vida cristiana de quién es Dios, si tuviéramos este tipo de conciencia, nosotros posiblemente no pensaríamos y no haríamos lo que pensamos y hacemos. En muchas ocasiones. Seguramente haríamos cosas diferentes, pensaríamos cosas diferentes. Viviríamos posiblemente con otra manera de pensar a nuestro día, en este momento. Tendríamos diferentes metas, anhelos, esperanza. Que Dios nos está enseñando quién es Él. Pero el pueblo de Dios, aun teniendo las maravillas de la ley de Dios escrita por Dios mismo, las tuvo por cosas extrañas. La palabra extraña en el hebreo, la palabra zur con Z, significa adulterio. O sea, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, teniendo la palabra de Dios, lo que está llamando a Dios adúltero? Claro, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero esto es lo que el pueblo de Dios estaba viviendo. Esta es la conclusión del pueblo escogido de Dios. No se trata de conocer acerca de... Se trata de conocer en esa intimidad, en ese secreto, a un Dios que nos transforma y nos hace ser más diferente al mundo
y más como Cristo es. Es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que no estamos aquí para adquirir información de Dios, sino conocimiento del Santísimo en cuanto a práctica, a relación, vida con Él. Que Dios nos transforme. No estamos hablando de saber acerca de Dios, no estamos hablando de tener reverencia, intimidad, de llevar una vida cercana a Dios, como Dios nos enseña. No somos perfectos, tenemos muchos errores, estamos incapacitados, cuanto menos hablo por mí mismo, para muchas cosas, pero sabemos quién es Dios. ¿Y esto nos da con qué? Para esforzarnos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Esto nos hace tener una expectativa diferente a como nosotros la podríamos ver sin tener a Cristo. Nos hace tener un reconocimiento de su gracia, un agradecimiento continuo de quién es Él y lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ha habido una realidad en nosotros. Thomas Watson, un puritano inglés del siglo XVII, leía el otro día algo suyo y dice algo muy importante. Un hombre de Dios es un hombre que tiene conocimiento de Dios, conoce y maneja con amor la palabra de Dios, conoce la mente de Dios que Dios mismo revela en su palabra. Pero este puritano inglés reconocía una cosa, un hombre de Dios, un cristiano verdadero. Ese es un hombre que conoce a Dios, y porque conoce a Dios, dice, maneja la palabra de Dios con sabiduría, porque entiende que la palabra es la revelación de la mente de Dios, lo que Dios piensa. ¿Sabes? Tan importante que nosotros sepamos lo que Dios piensa, que no es nada místico, es algo que tenemos registrado en nuestra Biblia. Y otra cosa, solamente nosotros, conociendo quién es Dios, vamos a conocernos a nosotros mismos. Martin Lloyd-Jones decía esto en cuanto a este punto, no me acuerdo qué libro era, pero recuerdo. Él defendía un principio que dice, solamente nosotros podemos conocernos tal y como somos cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios. Hay tantas cosas que tú y yo no sabemos de nosotros mismos y que solamente las conoceremos cuando conocemos ¿a quién? A Dios. ¿Cómo se vio Isaías delante de la santidad de Dios? Isaías había reconocido antes que era un hombre de labios. Isaías había visto antes, había tenido una revelación que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Cuándo dijo Isaías, ay de mí, que soy hombre pecador? ¿Cuándo pudo haber visto esto Isaías? Cuando vio quién era realmente, cuando conoció realmente, cuando tuvo un encuentro con la santidad de ¿quién? De Dios, que es otro de sus atributos. O sea, es algo tan especial que nosotros podamos conocer a Dios tal como Él es, porque solamente nosotros podemos ser tal como Dios quiere que seamos. Solamente. Debemos de tener este tiempo para pensar correctamente sobre la persona de Dios. Alguien dijo, y fue Tozer, dice que cuando se nos viene o cuando pensamos en Dios, o lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, él decía, es lo más importante de nosotros. Cuando tú y yo pensamos, o lo que se nos viene a la mente cuando tú y yo pensamos en Dios, dice, eso es lo más importante de cada uno de nosotros. Necesitamos tener un concepto bíblico sobre el ser de Dios. Necesitamos conocer a Dios como Dios se deja conocer a través de su palabra. Porque si no, pudiéramos creer que conocemos a Dios y vivir en una manera errónea a lo que Dios nos enseña. Recuerda el Salmo 50, versículo número 1, escrito por Asaf. Dios está hablando aquí al pueblo. ¿Sabe qué es lo que le dice? De cierto dice, tú pensabas que yo. Imagínate, Dios dice al pueblo, tú tenías un pensamiento. Y el pensamiento que se abrigaba en tu mente no es más que lo que tú creías que yo, siendo Dios, era como ¿quién? Como tú. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado esto a nosotros? Seguro, cada quien de nosotros como cristianos. De cierto, tú pensabas que yo era como tú. Dios es diferente. Dios quiere que seamos diferentes.
Y esa diferenciación la marcará el tanto que Dios esté enseñándonos quién es Él y nosotros vivamos de acuerdo, de manera práctica, a ese estar conociendo a Dios. No podemos decir, ¿verdad?, que estamos conociendo a Dios y estar viviendo opuesto a lo que Dios nos enseña, a lo que Él es y su carácter. Vayamos a Jeremías capítulo número 9, versículos 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto. Mira lo que dice: de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. ¿Declara quién? El Señor. Si hay algo que Dios nos permite en su palabra en cuanto al gloriarnos, tiene que ver con nuestra persona, solamente tiene que ver con el conocimiento de quién, de Él. Por eso habla del sabio, del rico, del valiente. No se alaba el sabio en su sabiduría, no se alaba el valiente en su valentía, no se alaba el rico en su riqueza, más alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que estas cosas quiero, yo soy el que hago todo esto en la tierra. Me complazco en esta manera de manifestar mi carácter. Dios nos permite, dice, alabes en esto más el que hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios. Y luego habla del querer de Dios, de su voluntad. Dios nos permite gloriarnos y tiene que ver con su conocimiento. Estad quietos, ¿verdad? Creo que es un versículo que se ha usado, un pasaje del Salmo 46, mucho en este tiempo también de pandemia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es tan importante que tú y yo estemos quietos. Compartimos no hace mucho sobre ello. La palabra quieto, la palabra sakat en hebreo, es estar en paz. Algunos piensan que estar quieto es estar sin moverse. No es lo que enseña el texto ni su contexto. Estad quietos, estar en paz, con el corazón correcto, con el hambriento. Estar quietos, estar en paz, también significa estar descansado, porque vais a conocer quién soy yo. No se le conoce a Dios con cualquier actitud en nuestros corazones. No, se le conoce a Dios con un corazón, como hemos dicho antes, que Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo más íntimo, y en ese secreto donde tu corazón y mi corazón acude cada día, Él nos hace comprender, conocer, saber quién es Él. Es un buen tiempo para estar quietos y conocer quién es Dios. Quiero acabar simplemente con un escrito de Juan Calvino, de uno de sus libros más famosos, que es Institución de la Religión Cristiana, y me gustó porque dice algo referente a este punto. Casi toda la suma de la sabiduría que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría consiste en 2 puntos, y me gustaría enfatizar estos 2 nada más. Dice, a saber en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. El hombre verdaderamente sabio conoce a Dios. Ese es un deber que todo hombre tiene, por cuanto Dios se ha revelado a través de su creación y de su palabra, pero sobre todas las cosas a través de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, este segundo punto, el hombre sabio conoce a Dios, pero también se conoce a sí mismo. Y una de las cosas que ese hombre conoce de sí mismo son sus propias limitaciones, sobre todo cuando se trata de conocimiento de Dios. Había 2 puntos que él defendía, y uno tenía que ver con la prioridad. Número 1, el conocimiento verdadero ¿de quién? De Dios, porque solamente de esa manera habría un reconocimiento del hombre incapacitado de conocer a Dios, a menos que posteriormente el resultado de conocer a Dios sería el conocerse a sí
mismo. ¿Y qué es lo que es conocerse a sí mismo? Él escribe más adelante, la incapacidad que nosotros por nosotros mismos pudiéramos tener para conocer a un Dios que dice que es inescrutable, incomprensible, pero conocible. Esto es lo que Pablo, ¿verdad?, dice en su doxología, que es alabanza a la divinidad, en Romanos 11:36. Esto es lo que Pablo no está comprendiendo en su magnitud, en su totalidad, lo que él mismo viene escribiendo a los romanos y dice, oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Cristo? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio el primero para que fuera recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. 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 Pablo, que lo estimaba todo por basura, por tal de conocer verdaderamente ¿a quién? A Cristo. ¿Tú y yo estimamos todo como basura para poder conocer a Cristo? ¿Estamos dispuestos a la renuncia de nuestro tiempo, de nuestro intelecto, de nuestras formas, de nuestros patrones y modelos, de lo que nosotros pudiéramos haber concebido de quién es Dios? Hay un tiempo donde dice en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo número 32. Para mí ese es un versículo que es para nuestros días. Hablando en contraste a los hombres que no creen a Dios, aquellos que estaban profanando el templo de Dios, lo que comúnmente se le llama como Antiguo Epifanes, lo que ocurrió, ¿verdad?, más adelante, en nuestra época, 200 años antes de Cristo, en el periodo intertestamentario, entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sabes? En el versículo número 32, Daniel dice lo siguiente, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sabes que tú y yo no vamos a poder esforzarnos, actuar, vivir lo que Dios quiere que vivamos para nuestra generación en nuestros días si tú y yo no conocemos a Dios? Por eso es imperante lo que dice el versículo, pero en contraste con el contexto, dice, hay un pueblo que conoce a su Dios. No que conoce a Dios, a su Dios. Ese es el pueblo que actuará. Ese es el pueblo que vivirá para Cristo, aún en los momentos difíciles que también estamos pasando en nuestros días. ¿Amén? Muchas gracias y que Dios os bendiga.